Hola a todos, buenos días. Yo me llamo Nelia y quiero compartiros cosas que a mí me fueron de gran ayuda para lo que fue para entender el funcionamiento del inconsciente y para entender, bueno, y para poder hacer el trabajo de sombra de manera eficiente. ¿Vale? Entonces, también pensaba compartir cómo yo lo hice, pero en realidad, bueno, esto no hay una manera de hacerlo, porque lo importante para hacer el trabajo de las sombras es entender cómo funcionamos, el funcionamiento del inconsciente, y a partir de con esas bases, pues ya podemos pues la vida misma nos enseña. O sea, cada situación que nos llega, cada cosa que no conseguimos, por qué no las conseguimos, o cada sensación o sentimiento que sentimos dentro de nosotros, todas estas cosas nos hablan sobre nosotros mismos. Entonces, luego el hacerlo es según um, bueno, las ganas del momento. En un momento quizás quieres meditar, otro simplemente aprendes con la gente lo que te refleja la gente o dando un paseo. No hay maneras, es según cada persona tiene su manera de hacerlo, ¿vale? Entonces también quiero mencionar que lo de las sombras, el trabajo de las sombras, no significa, no tiene nada que ver con algo oculto o mágica o magia o algo así, porque quizás la palabra sombras nos puede hacer pensar que tiene algo que ver con eso, pero no. Las sombras son todas esas partes, bueno, de nuestra personalidad de las que no somos conscientes. O sea, uh, Carl Jung decía que tenemos una personalidad inconsciente, una personalidad consciente, y eso es el ego, es lo que mostramos, lo que creemos que somos. Y luego hay la personalidad inconsciente, que es todas esas cosas que hemos pues escondido, no queremos ver, no hemos querido ver, entonces ha pasado a ser inconsciente, o sea, no tenemos ninguna conciencia de ellos, ¿vale? Y entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Siguen ahí dentro, pero pues tienen que manifestarse en la vida una y otra vez hasta que los reconozcamos, ¿no? Carl Jung decía esta cita que hasta que no hayamos, hasta que el contenido del inconsciente no haya sido iluminado por la luz del consciente, seguirá manifestándose en nuestra vida como un destino. Voilà. Bueno, entonces también quería mencionar para todas aquellas personas que piensan que tienen que, o sea, que el hecho de concentrarse en las partes que no quieren en su vida, pues hace que se crean cada vez más en su vida y que piensan que tienen que seguir pensando positivo siempre, eso no es verdad. O sea, el pensamiento positivo sí que funciona, excepto por esas cosas que huimos usando el pensamiento positivo. Voy a repetir esa frase. O sea, el pensamiento positivo funciona excepto por esas cosas de las que voy a mirar una cosa, a ver si sigue. Sí, es que no tengo el material de profesional aquí. O sea, el pensamiento positivo funciona, excepto por esas cosas
de las que huimos usando cuando usamos el pensamiento positivo. ¿Ok? A ver, que tengo puntitos aquí para no olvidar lo que quería decir. Sí, entonces lo que es negar lo evidente no nos es beneficioso para nada. O sea, hay que pues simplemente pues verlo, observarlo y aceptarlo todo. Y bueno, la buena noticia es que cuando una sombra deje de ser parte del inconsciente porque se ha vuelto consciente, deja ya de ser una sombra. Entonces, ¿qué significa? Pues que ya no necesita seguir manifestándose en nuestra realidad porque ya somos conscientes de ello. Carl Jung decía que cuanto más diferentes somos cuando estamos en nuestra casa de cuando estamos fuera de la casa, más neuróticos somos. Y esa neurosis viene por consecuencia de que llevamos máscaras sociales, o sea, que hablamos diferente según la persona con quien estamos hablando. Y bueno, entonces dice que tenemos somos una personalidad múltiple, o sea, tenemos múltiples personalidades, ¿vale? Y, y dentro, sí, porque estamos fragmentados, o sea, somos unas personas fragmentadas. Cuando nacemos de bebé, somos completos, ¿no? Porque no negamos nada de todo lo que nos viene. O sea, somos como la madre naturaleza, ¿no? Somos cíclicos, tenemos todo tipo de momentos, inviernos, veranos, primaveras. Entonces, bueno, pues luego, pues al crecer en este mundo, ¿qué pasa? Que queremos ser aceptados por nuestros padres, por nuestros profesores, por los alumnos. Y eso pues hace que hablamos de manera totalmente diferente con nuestra madre o con nuestro amigo o con nuestro vecino o con el jefe de la empresa. O bueno, tenemos entonces al final tenemos un montón de diferentes personalidades y eso pues hace que nos hemos perdido, ya no sabemos quiénes somos porque al haber pasado todo bueno, la mayoría de las cosas y en el inconsciente y esas múltiples personalidades muchas veces a veces son completamente opuestas. Entonces, ¿qué pasa? Que crea un conflicto interior y sufrimiento. Y bueno, pues las personas hasta que no se conocen ellas mismas muy bien, pues, pues siguen necesitando tener esas máscaras sociales, porque con que no se conoce cómo es realmente, entonces pues no sabe cómo tiene que hablar, qué tiene que mostrar, si no sabe lo que tiene dentro, o sea, no sabe. Entonces usa máscaras. Y cuando vas haciendo el trabajo de las sombras, poquito a poco te vas conociendo cada vez más y ya no necesitas usar ninguna máscara bueno, de circunstancia, pues porque sabes cómo eres tú en realidad, o sea, no hay necesidad de una máscara. Y eso es lo bueno, y ya no necesitas pues tener una máscara para que otros te acepten, porque tú te aceptas, o sea, has aceptado todo, incluso las cosas que antes no aceptabas, entonces te vuelves completo y ya no necesitas
la aprobación de otras personas. Y eso pues es muy gratificante. A ver, que tengo puntitos. A ver, que me olvido aquí. Así, una cosa es que las sombras se refieren a cosas de las que no somos conscientes. Voy a verificar una cosa. Así, sigue filmando. Se refiere a cosas de las que no somos conscientes. Eso no significa que sean negativas. Porque, por ejemplo, una persona que de niño haya sido una persona cariñosa, por ejemplo, pero que un día su padre o su madre le ha dado una bofetada un momento que estaba cariñoso, su inconsciente puede haberlo relacionado, el hecho de ser cariñoso, con algo peligroso, algo que no tiene que ser, ¿no? Y entonces, pues en la vida se va a encontrar siempre con situaciones repetitivas en las que, pues, que no llegan a ninguna parte, por ejemplo, y que no llevan a ninguna parte porque tiene que reconocer primero esa parte que ha oscurecido y de la que no está consciente. O sea, quizás se ha vuelto un adulto frío, pero por dentro sigue siendo esa persona cariñosa. Y hasta que no reconozca esto, pues las cosas seguirán, las situaciones seguirán así bloqueadas. Bueno, es un ejemplo, ¿eh? Um, Luego, pues vivimos en este mundo en el que tenemos que mostrar siempre nuestra buena cara, sonreír, y eso si miras un niño, por ejemplo, y lo ves y que tiene ganas de gritar en un supermercado, haciendo un escándalo ahí, pues lo hace. Y pues haciendo esto, ¿qué pasa? Que pues se va equilibrando él solo, porque como que va aceptando todo lo que siente, pues se va equilibrando solo. Y bueno, pues entonces es lo que nos pasa a nosotros como adultos, pues llegamos a la edad adulta y tenemos que, pues, ocultamos esas emociones que tenemos dentro para mantener una sonrisa pues, de circunstancia, ¿no? Y entonces, pues a veces no tenemos ganas de sonreír, a veces somos cíclicos como la naturaleza, a veces pues hay que aceptar la naturaleza humana, hay que aceptar que somos un todo. Y entonces, pues hay momentos que no tenemos ganas de sonreír, pero estamos así, sonriendo, y sin ganas. Y eso, pues, interiormente crea un conflicto. Y entonces, pues, ese conflicto es doloroso. Entonces, el inconsciente, ¿qué hace? Pues lo tapa para tapar esas emociones y nos volvemos inconscientes incluso de nuestras malestares, pero sigue ahí, no se tapa completamente, ¿no? Solo sigue así como un leve descontento que está siempre con nosotros hasta que no hayamos hecho el trabajo de reconocimiento de quiénes somos realmente, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces lo bueno de hacer, lo más te vas conociendo a ti mismo, pues lo más auténtico te vuelves, porque ya aceptas todas tus facetas, uh, lo positivo, lo negativo, pero son solo palabras, o sea, el positivo no es positivo y el negativo no es negativo, es decir, se complementa, es porque somos como la naturaleza, tenemos nuestros momentos, son todos importantes, todos traen algo importante.
Lo que voy a hacer es que voy a parar ahora el video y hacer otro video para lo que quería seguir con más información. Pero como que no tengo ese material profesional, no sé cómo, si puedo hacerlo todo en un video. Entonces voy a parar el video aquí y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Adiós, hasta el próximo video.